Hola amigos, hoy toca hablar de una emoción también a menudo incomprendida y que en muchos casos se viene considerando como una emoción mala, de las malas, ¿no? Hay, como digo, a veces gente que considera que hay emociones buenas y malas y esta estaría en muchos casos dentro de las malas. Ahora veremos si eso es cierto. Hoy vamos a hablar de la emoción de la rabia. Conocemos tres grandes verdades, que son que todo es Brahm, todo surge de Brahm y todo es necesario. Estas tres expresiones se conocen como los tres Mahavakyas o las tres grandes verdades. Bien, hasta ahí correcto, todo es importante, todo es necesario y todo es correcto porque todo ello está al servicio del proceso de evolución. Bien, ahora bien, si nos quedamos ahí, podemos acabar considerando que todo vale igual y que todo vale por igual. Y entonces, pues, estaríamos en muchos casos siendo cómplices de cosas que ni por asomo están bien, ¿no? No tenemos más que mirar el planeta y ver que el mundo está lleno de injusticias, injusticias que cometemos los seres humanos. Podríamos decir que los inventores, hasta el mundo conocido, que por lo menos yo conozco, es el inventor de la injusticia, digamos que es el ser humano. Bien, al parecer en este proceso de evolución hemos necesitado el libre albedrío, ¿no? Una capacidad que tenemos de revelarnos al equilibrio natural y de cometer aciertos y errores y con ello ir avanzando. Ahí, en los aciertos y en los errores, es donde debemos saber discriminar y para ello tenemos pues, la razón, tenemos diferentes emociones para diferentes cosas y una de las emociones, junto con sus familiares, podríamos decir, ¿no? El enojo, el enfado, la rabia, la ira, todas estas son de una familia cuya utilidad viene a ser servirnos o poder servirnos de estas emociones para ir haciendo justicia, para ir enderezando las cosas que están torcidas y que con ello podamos ir resolviendo, aprendiendo, mejorando pues, el entorno que nos rodea, ¿sí? Por lo tanto, ¿cómo podemos definir la rabia? La rabia es una emoción para rechazar todo aquello que está mal, todo aquello que es injusto, todo aquello que es incorrecto, todo aquello que no está en consonancia con el equilibrio natural. Por lo tanto, el deseo de esta emoción displacentera, a la que llamamos rabia, es enderezar precisamente pues, todo aquello que está mal y colaborar así en el proceso de evolución y convertirnos en buena gente. Buena gente no solo es aquel que es amable, es condescendiente, agradable, sino que buena gente es todo aquel que aboga por el equilibrio natural, aboga por la justicia, aboga por el bien, y para eso pues tenemos diferentes emociones. Por un lado tenemos la mano izquierda, que es digamos la mano femenina, la mano más seductora, la que negocia, la que seduce, como digo, la que aporta, digamos que estaría en la familia del soborno, ¿no? Cuando quiero conseguir algo, quiero enderezar algo, pues te doy algo a cambio de eso que tú me tienes que ofrecer. Es, digamos, la mano de la negociación. Por otro lado está la mano derecha, que es otra forma de hacer las cosas, mucho más agresiva, la mano masculina, la mano de la sentencia dura, la mano de la imposición, la mano de la dictadura, es una mano, digamos, menos dialogante o en algunos casos nada dialogante y que impone, estaría en la familia del chantaje, la exigencia, el golpe encima de la mesa, ¿sí? Indudablemente es preferible poder hacer las cosas con mano izquierda, siempre y cuando las circunstancias lo permitan. Pero hay ocasiones en las que esas circunstancias se tuercen de tal manera que con
que cuando con la mano izquierda no se puede, pues parece que toca utilizar la mano derecha. Y la mano derecha es otra forma, probablemente menos agradable, de resolver las cosas, pero como podréis ver en el vídeo sobre el calmismo y el pacifismo que tenemos también en el palabrario, pues en muchas ocasiones no queda otra que utilizar la fuerza para enderezar las cosas. Por lo tanto, lo interesante sería empezar con mano izquierda. Si no se puede, habría que utilizar la mano derecha en el peor de los casos, y cuanto antes, siempre y cuando las circunstancias vuelvan a ser propicias, pues volver hacia la mano izquierda, que es como deberían de terminar todos los conflictos, ¿no? Con la negociación, el acuerdo y restableciendo el equilibrio que de alguna manera parece que se había roto. Por lo tanto, podíamos ver ahora el camino sano del uso de la rabia, que no sería otro que tratar de enderezar las cosas, mejorar las cosas, hacer justicia, dejar todo aquello mejor de que nos lo encontramos, ¿no? ¿Sí? Por otro lado estaría el uso insano de esta fuerza, ¿no? La rabia es una fuerza que debemos utilizar para hacer justicia, pero que en muchos casos la utilizamos o vemos cómo se utiliza para satisfacer necesidades, o yo diría más bien caprichos neuróticos, y que con ello, pues en lugar de enderezar, estaríamos todavía torciendo más las cosas o empeorando las cosas y las situaciones. Por lo tanto, la rabia se puede utilizar mal, y como cualquier emoción, cuando se utiliza mal se vuelve no tanto la emoción, sino el uso que estamos haciendo es un uso inadecuado. Para aportar algo más sobre esta emoción y el uso que podemos hacer de esta emoción, me gusta utilizar las 3 E's que solemos utilizar en los talleres, que son la eficacia, la eficiencia y la elegancia. Como con todo, a la hora de conseguir las cosas hemos de ser eficaces, que significa, pues eso, precisamente conseguir el objetivo, que en este caso sería hacer justicia. Ahora bien, ¿se puede hacer justicia matando moscas a cañonazos? Pues en ese sentido es importante considerar que no solo el fin es importante, sino que también los medios que utilicemos. Y para eso están la eficiencia y la elegancia. Digamos que hay que ser eficaces tratando de ser lo más eficientes posible, ¿eh? ¿Qué es esto? Pues utilizar los recursos necesarios y no más, digamos que no utilizar más fuerza de la necesaria para enderezar las cosas. Y por otro lado está la elegancia, que tiene que ver con las formas, el estilo. La elegancia tiene que ver con la armonía en las situaciones. Claro, no es lo mismo ser elegante en una situación amable, cordial, donde todas las partes colaboran, que ser elegante en una situación donde las partes no colaboran, y por lo tanto, pues lo mismo hay que utilizar otra metodología, otras herramientas que nos permitan, pues como digo, ser eficientes para terminar siendo eficaces en el restablecimiento de la justicia. Para todo eso tenemos un concepto en el yoga muy conocido, que es ahimsa, muy conocido por mucha gente, y que entiendo que quien más habló de ahimsa y más conocido lo hizo fue Gandhi, ¿verdad? Sin entrar en la historia de Gandhi, habría que, bueno, pues podemos decir qué es ahimsa, ¿no? Hay quien describe, digamos, este concepto con la definición de que ahimsa es no dañar. Y entiendo que en muchos casos esa afirmación es correcta, pero creo que induce a, digamos, a confusión, porque muchas veces se mezcla lo que es dañar de generar dolor, de dañar de perjudicar. Por lo tanto, yo preferiría decir que ahimsa es no perjudicar, no causar perjuicio, no hacer el mal, ¿sí? Ahora bien, para hacer el bien, en algunos casos hay que generar dolor. Sé que esto no es popular,
pero es que a veces los seres humanos no reaccionamos si no es a base de dolor. Insisto, sé que no es popular, sé que la corriente psicológica hoy en día habla de que todo hay que hacerlo sin dolor, pero es que está comprobado que los seres humanos a veces sí que reaccionamos desde el sentido común, desde la sensatez, el razonamiento, pero en otros casos tenemos, por ejemplo, la historia reciente de la Segunda Guerra Mundial, donde vemos que no había manera de explicarle a cierto movimiento pues que las cosas no se hacían como ellos pretendían hacerlas, y entonces hubo que resolverlo pues indudablemente generando bastante dolor y recibiendo y sufriendo también bastante dolor por bueno, pues las naciones que se unieron para restablecer aquello. Creo que sabemos de lo que estamos hablando. Por lo tanto, ahimsa preferiría definirlo como no perjudicar, no dejar las cosas peor de lo que estaban. Y si para ello se puede hacer sin generar dolor, pues mejor. Pero si en algún caso hubiera que generar dolor, pues que sea lo más eficiente y elegante posible. Sé que todo esto no suena muy bonito, pero es que estamos hablando de injusticias, estamos hablando de cuando las cosas están de manera incorrecta, y creo que es importante explicar todo esto porque he visto a muchas personas de buen corazón sufriendo por considerar que no se debe reaccionar ante la injusticia y que ser bueno implica pues callar y otorgar el poder a quien lo tiene, aunque lo esté gestionando de mala manera. Y cuando esas personas han ido comprendiendo que su responsabilidad pasaba por poner límites, ponerse en su sitio y por lo tanto poner en su sitio a los demás, pues han ido viendo cómo muchas situaciones que parecían imposibles de corregir o de enderezar, pues se han ido enderezando. Por lo tanto, considero que es una emoción que es importante conocer y que cuando se sabe utilizar correctamente, incluso los conflictos que nos rodean disminuyen. No estamos hablando de la rabia para buscar el conflicto, ni mucho menos. Estamos hablando de la emoción de la rabia para enderezar las cosas cuanto antes y así evitar precisamente que las cosas se tuerzan más y tengamos que pasar a mayores para poder enderezarlo. Las injusticias cuanto antes se resuelven, mejor. Y si para eso necesitamos utilizar la fuerza, pues utilicémosla lo más eficaz, eficiente y elegantemente posible. Con estas palabras me gustaría no haber molestado a nadie y, por supuesto, mi única intención es aportar un poquito de luz en cuanto al uso de las emociones, tal y como las venimos comprendiendo. Muchas gracias por estar ahí, por participar en el proyecto y me gustaría verte en la próxima palabra.